Eugenia Guadalupe Hernández Zaragoza. Licenciada en Comercio Internacional y Aduanas, egresada de la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero, con experiencia en el área de clasificación arancelaria y gestión administrativa. Actualmente se desempeña como clasificadora arancelaria en el despacho Ascar Camacho Ramírez y Asociados, despacho en el que inició su trayectoria profesional en el año 2022. Desarrollando conocimientos en materia aduanera, análisis de mercancías y procesos de comercio exterior. De 2024 a 2025 ocupó el cargo de directora general de un sistema DIF municipal, experiencia que fortaleció sus habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, organización y compromiso social. Además de permitirle desarrollar una visión más humana en la toma de decisiones y atención a la comunidad. Rubén Abdo Ascar Camacho. Socio fundador del despacho jurídico, Ascar Camacho, Ramírez y Asociados. Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad La Salle. Maestro en Derecho de Comercio Exterior y Derecho Aduanero por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, CUEG, institución donde se desempeñó como director de la Maestría en Derecho Marítimo y Derecho Portuario. Maestrando en la Maestría de Derecho Internacional del Mar y Derecho Marítimo, en la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Conferencista, capacitador, articulista, litigante y consultor con 23 años de experiencia. Su idioma madre es el español, pero también habla fluidamente inglés, francés, alemán, portugués y está aprendiendo a hablar ruso y noruego. Reconocido por la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Canaco, como uno de los mejores abogados en materia aduanera y de comercio exterior en la Ciudad de México en los años 2017 y 2018. Desde el año 2020, es considerado por la Asociación Civil Reino Aduanero como uno de los 50 líderes aduaneros de México. Escritor de numerosas obras literarias y fundador de su espacio Navegando por el Mar del Conocimiento. Es un placer recibirle en este espacio del conocimiento. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, querido teleauditorio. Gracias por acompañarnos una vez más en su programa Navegando por el Mar del Conocimiento. Tenemos un tema que llama mucho la atención. La verdad es que si sabemos hacer las cosas bien, nada tiene por qué inquietarnos, ¿verdad? El TEMEC. Comercial. El tema de hoy es terminación del TEMEC, análisis jurídico, económico, social y político y la imperiosa necesidad de México de diversificar su comercio exterior. A ver qué es lo que está pasando. El TEMEC ya terminó, vamos a regresar a los años previos al Telecán. Bueno, todo eso lo vamos a checar, pero antes de eso yo quiero compartirles una cosa. Bueno, perdón, discúlpenme. Primero quiero darle la bienvenida, disculpen mis modales, es la emoción de hablar del tema, a nuestra invitada, la licenciada Marta Eugenia Hernández Zaragoza, mejor conocida como Tita. Bueno, yo la conocí así, les platico un poquito cómo llegó a mi equipo de trabajo. Cuando mi despacho apenas empezaba, tenía que 2 años en el 2020. Se acercaron conmigo por medio de un gran amigo y colega que hice en la maestría en el CUEG, que es el maestro Jorge Alfonso Salgado Díaz. Me preguntó si unos chicos podían hacer su servicio social conmigo de manera remota, porque estábamos en pandemia, me parece fue antes de la pandemia, 2019. Bueno, ahorita hacemos bien la remembranza, y yo le dije que sí. Y eran 5 chicos, si no me falla la memoria, y entre esos 5 estudiantes estaba nuestra querida amiga Tita. Recuerdo perfectamente muy bien el último día que estaban en la Ciudad de México, fue una corredera de aquellas porque yo tenía que entregarles algo, ¿de acuerdo? Pero ese algo no se puede entregar ni WhatsApp ni en correo electrónico, tenía que ser personal. Entonces, el chico que me ayudaba en aquel entonces con el transporte, pues ya lo mandé a citar, llegó a donde tenía que llegar y en la noche los alcanzó, si no me falla la memoria, en la central camionera, llegó barriendo, pero bueno, es así como tuve el placer de conocerlos.
Tita estuvo un periodo con nosotros, acaba de volver, gracias a Dios, ahora con más experiencia, con más conocimiento. De hecho, la intención es eso, que justamente puedan crecer y si quieren volver, siempre tendrán aquí las puertas abiertas, claro, dependiendo también cómo se vayan, ¿verdad? También he tenido colaboradores, que no es el caso de Tita, que desgraciadamente pues han dejado mucho que desear y pues ellos sí, que Dios los bendiga, no les deseo nada malo, pero pues aquí indubitablemente ya no pueden regresar. Tita, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Hola, ¿qué tal, maestro? Mucho gusto, muchas gracias por la presentación, no se preocupe, entiendo la emoción del tema que vamos a ver el día de hoy, que es de mucha relevancia, que ha estado sonando los últimos días en nuestro país, la incertidumbre que tenemos y como mencionaba de la forma en cómo yo llegué aquí al despacho y como mencionaba de que ya necesitamos los papeles y el chico nos alcanzó en la terminal. Y digo, vaya, son experiencias, tanto yo como estudiante todavía, que eran mis primeras prácticas. Y mire, pues gracias a Dios estamos aquí. Agradecerle a usted por poder regresar nuevamente al despacho que usted preside, al despacho Ascar Camacho Ramírez y Asociados. Y pues muy contenta por estar aquí. Regresamos más fuertes, con mayor conocimiento, y pues aquí estamos a la orden, maestro. Muchas Gracias. gracias, Tita. Al contrario, nos da un gusto enorme que esté con nosotros. Ya había participado en el programa, pero en el individual no pude acompañarla. Habló de clasificación arancelaria. Ahorita, ¿cómo se llama? Pues es un gusto enorme compartir este espacio. No es la primera vez. Estuvimos en Hagamos un Trueque, hablando también del Toloache. También ahí les vamos a compartir la liga para que vean de qué se trata. Pero bueno, el TEMEC, ¿cómo nace el TEMEC? Miren. Mucha gente me habla de su tratado predecesor que fue el Telecán, pero poca gente sabe cómo nació el Telecán. Y aquí les voy a explicar qué fue lo que sucedió. Corría el año de 1978. Curiosamente, ese año China empieza con las reformas económicas de fondo para sentar las bases de lo que es la potencia mundial actual, que es hoy China, el otrora llamado enfermo de Asia. En México tenemos un presidente con un nombre muy, muy extenso, José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco, mejor conocido como López Portillo, Jolopo, Jolopillo. Ya saben que en México somos re buenos para ponerle apodos a todo mundo. Sale y vale. Ya al final de su sexenio, los motes para este presidente empezaron a aumentar en el grado de ofensas. Pero bueno, no me quiero enfrascar en ello. Miren, yo sé que José López Portillo no fue perfecto, cometió muchos actos de corrupción, se le recuerda muy mal en la historia mexicana, yo siento que a veces de manera exagerada e injusta, porque si algo tenía José López Portillo es que él quería convertir a México como Arabia Saudita, aprovechando la riqueza petrolera que se encontró en el Golfo de México. Y no solo eso, él también tenía una visión muy amplia porque pretendía firmar con Japón un acuerdo sobre intercambio energético versus tecnología, el cual vamos a hablar ahorita. Obviamente eso a Estados Unidos no le gustó nadita. El entonces presidente Jimmy Carter, uno de los presidentes más carismáticos que ha tenido Estados Unidos, se enteró de ello junto con su asesor Henry Kissinger. Henry Kissinger, un personaje siniestro de la política estadounidense. Y hay un libro muy bueno que les voy a recomendar, tomen nota por favor, se llama Los Sicarios Económicos, repito, Los Sicarios Económicos, escrito por John Perkins. ¿Quién diantres es John Perkins? Bueno, pues él trabajó en el gabinete económico de Ronald Reagan, sucesor de Jimmy Carter. Estos tres personajes, a saber, Ronald Reagan, Jimmy Carter y Henry Kissinger, tienen un protagonismo muy importante en el destino económico de México. Miren ustedes, vamos a hablar de la parte positiva de José López Portillo. Reitero, no lo estoy defendiendo ni lo estoy ensalzando, pero sí quisiera dar a conocer unos aspectos que no se conocen de su vida, de su forma de gobernar, porque siento yo, salvo su mejor opinión, de una forma muy exagerada e injusta, nosotros los mexicanos lo hemos venido linchando, ¿sale, vale? Y parte de ello es porque Estados Unidos intervino justamente para
que ese presidente se le tuviese mucha animadversión. Bueno, miren, José López Portillo estaba convencido de que México no debía depender tanto de Estados Unidos. Era un presidente que como abogado que era, alzaba la voz, ¿de acuerdo? Y él decía, ya basta de tratar a México como una nación de segunda clase, todos somos iguales ante la ley. Eso no le gustó nada a Jimmy Carter, y en la portada de la revista Time sale José López Portillo y en inglés le ponen un vecino enojado. No es que esté uno enojado, lo que pasa es que nos damos a respetar y eso a la gente y a los países abusivos no les conviene. Pero en el año de 1978 o más atrás, 1977, Estados Unidos y Canadá estaban planteando una unión de América del Norte en ese momento sin pensar en México, porque México sí forma parte de América del Norte, pero para los anglosajones más extremistas forma parte de Centroamérica, que no tiene nada de malo, ¿sale? El detalle es que nos ven, como lo dijera López Portillo, como un país de segunda clase. ¿Qué buscaban Canadá y Estados Unidos? Bueno, pues restarle fuerza económica a la Unión Europea y a Japón, que venían empujando muy fuerte la economía y el comercio exterior, y mantener el dólar como la moneda suprema en las transacciones internacionales, ¿de acuerdo? Pero entonces los asesores de Jimmy Carter le sugieren, oiga, ¿por qué no nos acercamos con México? Así tenemos un país más cerca, con mano de obra barata, para no ir hasta Asia y que ellos maquilen lo que Canadá y Estados Unidos necesitan. ¿Sale? Recordemos que México en aquel entonces no formaba parte del GATT del 47, este acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio que fue el predecesor de la actual Organización Mundial del Comercio, en lo sucesivo la OMC. Entonces, Pierre Trudeau, el primer ministro canadiense de aquel entonces, papá de Justin Trudeau, que también fue primer ministro canadiense, junto con Jimmy Carter, se acercan a José López Portillo y le dicen, oiga, ¿qué le parece si hacemos una zona económica totalmente norteamericana para contrarrestar la fuerza de Japón y de la Unión Europea? Y pues ya saben, ¿no? La panacea que nos vendieron. México va a ser un país desarrollado, van a estar casi al nivel de nosotros, bla, 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 shalala. Esto les conviene. ¿Sale? Si México no formaba parte del GATT es porque los presidentes de aquel entonces, antes de Miguel de la Madrid, tenían algo muy en claro: fortalecer la producción nacional, el consumo interno, preservar los empleos y que no se pierda el poder adquisitivo de los salarios. Si México ingresaba al GATT, sale, y abría sus fronteras y empezaba a desgravar aranceles, México iba a ser el gran perdedor de esa propuesta que le hicieron Canadá y Estados Unidos. Ahora, José López Portillo dijo que no, que México no iba a pertenecer al GATT. Y fíjate qué curioso, porque invitan a México al GATT como un país desarrollado. Ah, caray, a ver qué pasó, Rubén. ¿México era un país desarrollado en aquel entonces o por qué lo invitan bajo esa categoría? No, mira, permíteme explicarte qué es lo que sucede. Vamos a regresar un poquito en el tiempo. 12 de diciembre de 1974. Es presidente Luis Echeverría Álvarez, amigo de la infancia de José López Portillo, y él promulgó un tratado internacional de gran relevancia y poco estudiado. Es la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobada por la Asamblea General de la ONU ese 12 de diciembre de 1974. En ese tratado se establecen cuestiones tales como que el comercio internacional debe de funcionar como un instrumento para el desarrollo de los países, y también en los artículos 18 y 19 me habla de un término que tu servidor acuñó humildemente con la expresión de preferencia arancelaria equitativa. Es decir, los países desarrollados tienen que reconocerle preferencias arancelarias a los países en vías de desarrollo, pero estos a los desarrollados no. ¿Sale, vale? Porque me matan la industria nacional. Entonces, con ese objetivo, invitaron a México como un país desarrollado para que México desgravara, ¿sale, vale? Y le entrara al juego de libre comercio. José López Portillo dijo no, porque si bien es cierto, somos iguales jurídicamente hablando,
No somos iguales en poderío militar, científico, económico, y tú lo que buscas es convertir a México en un país maquilador mucho más cerca, para que no te vayas al sudeste asiático. Entonces Portillo rechazó la invitación y él confió en su proyecto de nación que estaba diseñado, fíjate, por el economista estadounidense Lyndon LaRouche, ahorita te platico de él, y la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Qué establecieron con este proyecto? Bueno, entre otras cosas, ellos hablaban de seguir manteniendo un crecimiento económico alto, mantenernos apoyados con el petróleo y acercar nuestro petróleo, que en aquel entonces era más necesario que el día de hoy, a países desarrollados. Ese país desarrollado fue Japón, quien mostró un interés sobre el petróleo mexicano y se ideó todo para firmar un acuerdo sobre intercambio tecnológico versus petróleo. ¿Sale, vale? Yo, México, te doy petróleo, lo necesitas, con eso funciona la economía de tu país, con eso mueves a tu país. Y yo, México, necesito aprender de tu tecnología. Más que inversión, necesito aprender de tu tecnología para empezarla a producir. Lo que siempre hemos dicho, ¿sale, vale? Lyndon LaRouche comentaba que este proyecto era tan ambicioso que de resultar exitoso para el año 2000, los mexicanos íbamos a tener el mismo nivel de vida que los habitantes de la entonces Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, ¿sale, vale? Y de hecho decía, quien critica este plan económico debe de visitar un psiquiatra. Lyndon LaRouche era un economista que no tenía pelos en la lengua, defendía el proteccionismo económico, que no es nada malo, lo que pasa es que nos han hecho querer otra cosa. Y sí teníamos que ser muy cuidadosos con el libre intercambio comercial o libre comercio, ¿sale? Esto llegó a oídos de Estados Unidos, llega a oídos de Ronald Reagan, sale y vale, y pronunció una frase junto con Henry Kissinger que quedó para la posteridad y a muchos mexicanos nos ofende. No queremos un nuevo Japón al sur de la frontera. ¿Sabían del potencial de México? Saben del potencial de México. Por eso nos quieren invadir, sale y vale, porque se quieren quedar con nuestros recursos, ¿ok? Pero bueno, piratas son piratas y nunca los vamos a cambiar. Ahora, ¿qué movimiento de mano negra hizo Estados Unidos para echar a perder todo esto? Bueno, con una precisión muy quirúrgica, en el año de 1981, año en el que yo nací, por cierto, gana las elecciones y toma posesión como presidente el exactor de Hollywood Ronald Reagan. ¿Sale? ¿Por qué necesitaban un exactor como presidente? Porque había que vender una nueva idea a los Estados Unidos y al resto del mundo. ¿De acuerdo? ¿Qué nueva idea? El nuevo orden económico internacional que fue secundado por la primera ministra británica Margaret Thatcher. Libre comercio y a recortar sindicatos, gastos, todo lo que represente gasto para el Estado, vamos a dejarlo para afuera. Ella acuñó la frase de que el Estado por sí mismo no produce dinero, no produce nada, pero vamos a ver qué tan cierto es eso, ¿sale, vale? Ahora, curiosamente hubo elecciones también en Japón y el primer ministro japonés con el que ya se estaba cocinando este ambicioso acuerdo, desgraciadamente ya no se llevó a cabo porque ganó elecciones la oposición japonesa. Y este nuevo primer ministro japonés era muy afín a Estados Unidos. Entonces, mira, vino a la Ciudad de México, otrora Distrito Federal. La intención era ya firmar ese acuerdo, pero previo a ello hizo una escala rapidísima en Washington a recibir instrucciones de no firmar el acuerdo. Llega a Ciudad de México nada más para decir, no, ¿sabes qué? Muchas gracias, no nos interesa. Me voy, me regreso a Tokio. Ah, mira, qué buena onda, qué padre. Pues ya me dejaron así, ¿ok? No conforme con eso, Estados Unidos convenció a los países árabes de aumentar la producción petrolera para con ello disminuir el precio del barril del petróleo, que en aquel entonces costaba $80. Nunca antes en la historia, hasta ese momento, el petróleo había alcanzado un precio tan alto. ¿Sale? Antes de esa época, el barril de petróleo costaba $4. Pero bueno, ya para no hacerte el cuento largo, eso provocó un endeudamiento externo, que se duplique la deuda externa, la devaluación de nuestra moneda porque era insostenible el tipo de cambio, aparte
aparte de que desgraciadamente, siempre que se quiere ocasionar pánico en un país, lo primero que te dicen es saca tu dinero, saca tus inversiones. Y la clase media mexicana para arriba empezaron a sacar dólares del país y empezaron a cambiar su dinero de pesos a dólares y eso afectó muchísimo nuestra moneda. Por eso en el año de 1982 López Portillo decide nacionalizar la banca, que no es otra cosa que una expropiación de la banca como tal. ¿Por qué lo hizo? Para evitar que siguieran sacando dólares del país, se estaban vaciando las arcas, damas y caballeros. Y a López Portillo lo tacharon de comunista. Bueno, socialista en aquel entonces, ahora la palabra de moda es comunista. ¿Sale y vale? Yo entiendo perfectamente que en ese 1 de septiembre de 1982, José López Portillo se puso a llorar porque dijo que su mayor frustración era no haber podido cumplir y sacar adelante a México y sobre todo haberles fallado a esas personas a las que hace 6 años había pedido perdón. ¿A quienes? A los pobres y a los marginados por no sacarlos de su postración. Salió el plan perfecto de Estados Unidos, llega un candidato pro Fondo Monetario Internacional, formado en universidades extranjeras, el abogado y economista Miguel de la Madrid, que empieza a sentar las bases del comercio exterior actual de México. ¿Sale, vale? Ahora la pregunta es, ¿el comercio exterior de México en verdad beneficia a todos los mexicanos o es una industria de élite? No me contesten ahorita, vamos a analizarlo. Ahora, le vuelven a hacer la propuesta a Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid se lo piensa y dice, no, creo que todavía no es tiempo, pero lo que sí puedo hacer es empezar a acelerar todo lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas? Ok, privatízame las empresas paraestatales, recórtame gasto público, a ver qué vas haciendo, pero déjame todo el terreno preparado y quítame esa tiendita de Conasupo que es una competencia desleal para mis granjeros y campesinos estadounidenses. Ah, mira qué chistositos, ¿sale? Ok. Mm, con Miguel de la Madrid es cuando México ingresa al GATT 1986, México ingresa a la OMA, Organización Mundial de Aduanas, en 1988, llega Carlos Salinas de Gortari a suceder a Miguel de la Madrid, un economista igual formado en universidades estadounidenses, Harvard, si no me falla la memoria, y pues este señor puso en práctica lo que asentó en su tesis de licenciatura, ¿sale y vale? Un modelo, según él, de desarrollo social con más tintes de neoliberalismo que de democracia social o liberalismo social, como lo dijo él en una entrevista con Jorge Ramos. Ahora, todos recordamos muy bien aquella foto donde estaban George Bush padre, Brian Mulroney y Carlos Salinas de Gortari, donde firmaron el 17 de diciembre de 1992 en Estados Unidos el famoso TLC, como lo conocíamos en aquel entonces, al Telecán, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Por qué fue tan popular en el México de inicios de los 90? Miren, damas y caballeros, yo lo vi, yo lo viví cuando era niño. Los comerciales en la tele eran unos bombazos en la tele, en el radio, de que no, 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 o sea, esto nos va a sacar de la pobreza, vamos a alcanzar el primer mundo. Mira, resulta ser que en el año de 1988, para ser exactos el 4 de octubre, México, Canadá y Estados Unidos, perdón, ya habían firmado una unión aduanera. ¿Salí, vale? Entonces México se acerca con ellos para hacer realidad lo que le habían propuesto a López Portillo, ¿salí, vale? Siendo negociador por parte de México, Jaime Serra Puche, que en aquel entonces fue titular de la SECOFI, hoy Secretaría de Economía, con Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y pues Carlos Salinas de Gortari se encadenó en cadena nacional, valga la cacofonía, para decir que íbamos a tener un México que a partir de hoy iba a estar destinado al progreso, ¿sale y vale? Sin embargo, el país no estaba preparado para el libre comercio y muchos mexicanos de aquel entonces no conocíamos en realidad los alcances del Telecán. Y es que el Telecán implicaba abrir fronteras, abrir el libre comercio y un país con un desarrollo no igual a Estados Unidos y Canadá no puede hacer eso porque es un suicidio. Mira, para no irme tan lejos, el propio Canadá
en el Telecán cerró el capítulo agropecuario, es decir, la parte agropecuaria canadiense no ingresó al juego de libre comercio porque dijo, Estados Unidos, tú subsidias anualmente con $20,000 a ese sector, yo no puedo competir con eso. Lo dijo un país de primer mundo, lo dijo una potencia mundial, lo dijo un país miembro del G7. No lo dijo, perdón, lo digo con todo respeto, como dicen algunas personas y doctrinarios, no lo dijo una república bananera, como despectivamente nos llaman a los países en vías de desarrollo, ¿sale? Este... Entra en vigor el Telecán el 1 de enero de 1994. No contaba Carlos Salinas de Gortari con que en esa misma fecha se levantaría en Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional como una protesta en contra del modelo económico de libre mercado, también conocido como neoliberalismo. Entonces a Carlos Salinas se le empieza a derrumbar todo ese castillo que él había construido en México y en el mundo, porque ya en el extranjero se hablaba de hecho de que México estaba muy bien, de que México iba a tener una economía pujante destinada a no parar, a no frenar, conocido como el jaguar del continente americano. Pero ¿cuál viene siendo su sorpresa de que pues se le cae todo el teatrito? Ya no pudo postularse como el primer secretario general de la Organización Mundial de Comercio, que era la tirada de Carlos Salinas. O sea, por eso también impulsó con tanta fuerza el Telecán. Y miren lo que son las cosas, damas y caballeros. Un año, solo un año después de la entrada en vigor del Telecán en el año de 1995, viene la peor crisis económica en la historia de México. Iniciada por el error de diciembre, siendo presidente ya Cedillo, o sea, una semana de haber tomado posesión como presidente, este idiota, con perdón de la expresión, llevó a la ruina al 50% de la población mexicana. Yo no entiendo cómo hay compatriotas que dicen que le debemos mucho a Ernesto Zedillo, como es el historiador Enrique Krause y un colega cuyo nombre no quisiera mencionar, no por respeto, sino porque no quiero que me dé urticaria, pero seguramente me está viendo, maestro, no se enoje conmigo, sabe que es la verdad, Sally, ¿vale? Cuando me dijo que usted era libertario y que el Fobaproa había sido para proteger el ahorro, ¿cómo se llama? El dinero de los ahorradores, cuando en realidad el Fobaproa fue para proteger el nivel de vida de gente como usted, que viven de los demás, de gente como Salinas Pliego, que paradójicamente no quieren la intervención del Estado bajo el pabellón del liberalismo económico. Ah, pero cuando el negocio falla, convirtamos esa deuda privada en deuda pública y que paguen los demás. Deuda que vamos a terminar de pagar hasta el 2070. Gracias, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, y también gracias por desmantelar la industria ferroviaria. Y bueno, ya para el 30 de diciembre del 2018, último día de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el último presidente neoliberal, ojalá de verdad no regrese el neoliberalismo a México. Se firma el TEMEC, sucesor del Telecán, para entrar en vigor el 1 de julio del año 2020. Ahora, el recuento de los daños. Miren, el Telecán, predecesor del Temec, ha dejado cosas más malas que buenas en México. Sí, yo estoy de acuerdo que México ahora ya es una potencia en la industria automotriz. Fabricamos vehículos y los maquilamos, pantallas, televisiones, celulares, o sea, a nivel América Latina lideramos el aspecto tecnológico, de eso no hay duda, pero a mí me encantaría que fuera con marcas mexicanas y para fábricas mexicanas, no para marcas extranjeras. ¿Sale? ¿Qué pasó? Vino la disminución del poder adquisitivo. Antes de Ernesto Zedillo Ponce de León, México tenía la clase media con el mayor poder adquisitivo de los países en vías de desarrollo. Yo sé que muchos jóvenes, como por ejemplo usted, Tita, y otros más jóvenes todavía, no me van a creer esto que les estoy diciendo, pero es en serio. Era muy normal ver cada fin de semana el éxodo de capitalinos yendo a Cuernavaca, a su casa de Cuernavaca. No llegaban a un hotel. Había quien llegaba en un hotel, pero la mayoría de los capitalinos clase media tenían una casa de descanso en Cuernavaca. Ahora eso lo puede tener solamente la clase alta. ¿Sale? O sea, chequen el nivel de poder adquisitivo que se tenía. Un billete de 2,000 pesos, que vendrían siendo los 2 pesos actuales, tú comprabas, por decirte, entre niños, tú comprabas, te alcanzaba para comprar unos tacos, podías invitar a los amigos y todavía te alcanzaba para comprar dulces.
Cuando llevabas el billete de 10,000 pesos donde sale Lázaro Cárdenas a la primaria, que vendían siendo, quitándole los tres ceros, los 10 pesos actuales, no hombre, tú eras millonario en la cooperativa de la escuela. Era mucho un billete de 10,000 pesos. Luego no tenían ni cambio, caray. Todo eso se perdió, no lo digo para que nos lamentemos, lo digo para que vean lo que trae una decisión irresponsable. Y el propio Miguel de la Madrid, con el cual comenzamos esta historia, dijo antes de morir en una entrevista, se nos pasó la mano con la apertura comercial. Ahí lo dejo para la, ¿cómo se llama? El juicio histórico, el juicio de ustedes, querido teleauditorio. Y bueno, también a Estados Unidos no le ha ido del todo bien. Fíjate que a Detroit, que era la capital mundial del automovilismo, actualmente es un lugar lleno de almacenes con los vidrios rotos, almacenes abandonados, y es lo que el Donaldo Trump está diciendo. Es que por culpa del Telecán, Estados Unidos está como está. Mira, parte es verdad y parte no, porque también si los gringos dejaran de consumir tanta droga como lo están haciendo, no tendrían la población zombie que tienen ahorita. También seamos honestos, ¿sale? A Estados Unidos le conviene la apertura de fronteras para facilitar el ingreso de estupefacientes y psicotrópicos a su territorio, que la DEA finja demencia y quieran tachar nada más a nosotros los mexicanos como los villanos de la historia, es parte de la leyenda negra que aprendieron a vender como lo hicieron sus primos los ingleses. Por eso se le tiene tanta animadversión a España a nivel América Latina, porque esa leyenda negra que se nos ha vendido es decir, uy, España fue lo peor que te pudo haber pasado, ¿eh? En cambio, si tuviéramos colonizado nosotros, estarías como Estados Unidos o Australia. Eso no es cierto. Revisen cómo está Ghana, cómo está Nigeria. ¿Sale? La historia fue muy diferente. Los ingleses que llegaron a Estados Unidos llegaron con otra mentalidad. Los ingleses que llegaron a colonizar India y otros países africanos, aclaro, India está en Asia, llegaron con la mentalidad de los españoles que vinieron aquí a América. ¿Cuál? Saquear, enriquecerse y largarse. ¿Sale? Y bueno, Canadá, que también a regañadientes aceptó los términos y condiciones del TEMEC, porque Justin Trudeau no quería abrir el sector agropecuario a libre comercio, porque siempre fue un sector protegido para la economía canadiense, ya que este sector es clave para su desarrollo, pues lo tuvo que hacer. ¿Sale, vale? Y fue así como se constituyó el TEMEC. Te has de acordar en esa reunión del G20 que se celebró en Buenos Aires, Argentina, repito, el 30 de noviembre del 2018, Trudeau fue el primero en levantarse de la mesa. De hecho, yo vi a un Trudeau incómodo, molesto, o sea, ya se quería largar de ahí, no se esperó ni para la foto. ¿Sale? Bueno, esto por cuanto hace una pequeña introducción, espero no haberme explayado, espero no haberlos dormido, pero era importante que conociéramos todo eso. Hay que conocer siempre el antecedente de lo actual para saber de dónde venimos, en dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y ahora sí le cedemos la palabra a nuestra invitada, Tita, para que por favor nos explique lo que amablemente acaba de investigar. Tita, agradezco sobremanera que me haya permitido dar esta introducción. La dejo con su público. Obviamente yo aquí voy a estar con usted. Hombre, no, gracias, maestro. Información relevante que la verdad muchos no sabemos. Información muy buena que es parte de nuestra historia, de nuestro México, que hoy en día pues lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, ya pueden ver mi presentación, ¿no, verdad? Correcto. Hasta ahorita no. ¿Sí puede compartir? Sí, ya, Ahí vaya. ahí está. Listo. Ahora sí, Tita. Bien, pues el tema de hoy, ya aquí ya como menciona el maestro Rubén, ya nos dio la introducción de la parte jurídica, de la parte de la historia de nuestro país y del Telecán, como en un momento inició, que ahora hoy en día se llama el Temec, y que es un tema muy relevante para nosotros porque estamos en una incertidumbre de que muchas personas piensan que ya terminó el Temec. Y no es así, el día de hoy estamos aquí para platicar y charlar sobre eso, sobre el análisis jurídico, económico, social, político y la imperiosa necesidad de México de diversificar su comercio exterior. Y es bien cierto que México tiene que buscar diversificar su comercio exterior con Europa, con Asia, con África. ¿Por qué? Para ya no depender 100%
de lo que es Estados Unidos, ¿ok? Entonces, el 80% de nuestras exportaciones van para Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa cuando el TEMEC inicia el 1 de agosto, el 1 de julio del 2020, como bien menciona el maestro, antes era el Telecán, sustituyó al Telecán, integra México, Estados Unidos y Canadá. Objetivos principales del TEMEC: libre comercio, inversión, reglas de origen, propiedad intelectual, comercio digital, derechos laborales, protección ambiental. Pues bien, con este tratado de libre comercio que tenemos entre estos tres países de América del Norte, que como mencionaba el maestro Rubén, piensan que México no forma parte de Norteamérica. Mucha gente piensa que México es parte de América Latina, pero están en un grave error al pensar eso, porque formamos parte de lo que es Norteamérica, ¿no? Si bien escuchamos, dicen, ay, es que los mexicanos también somos americanos, porque formamos parte de, ¿no? Y piensan los estadounidenses y todo el mundo piensan que los americanos nada más son los de Estados Unidos. Y ahí hay un grave error, porque nos están haciendo menos a nosotros como mexicanos. Nosotros como mexicanos tenemos que darnos nuestro valor, nuestro lugar, y es lo que estamos viviendo hoy en día, lo que Donald Trump quiere hacer con nosotros, y que ciertamente, pues, sí nos afecta en cuestión de nuestro comercio exterior, ¿no? Está terminando el TEMEC. Lo que ocurrió en 2026, que fue la reunión el 1 de julio de este año, que en el año en curso, fue la revisión establecida en la cláusula 34.7. Estados Unidos decidió no extender automáticamente el tratado. Esto significa que continúa vigente hasta 2036. Estas reuniones del TEMEC se plantearon que fueran cada 6 años. Entonces, si comenzó en el 2020 lo que fue el TEMEC, este año, 2026, tocaba la primera reunión. ¿Y qué pasa con esto? Decidieron no extender, pero no significa que está terminando el TEMEC. Se realizarán revisiones anuales, y existe una incertidumbre sobre nuestro futuro. Como bien ya habíamos mencionado, México tiene que ponerse las pilas y comenzar a buscar mercado, a diversificarnos en otros países, en otros continentes, ¿ok? El análisis jurídico, la base legal, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, la Constitución Política de los Estados Unidos, el artículo 34.7 del TEMEC y los posibles escenarios: renovación, renegociación, terminación y retiro voluntario de un país. Bien, para que sea la terminación del TEMEC, uno de los tres países tiene que realizar esto: retiro voluntario de un país. Yo puedo decir, ok, yo ya no quiero seguir participando en TEMEC, y entonces es ahí cuando el TEMEC puede llegar a su terminación, ¿ok? Cuando ahorita lo que tiene Donald Trump sabe que también necesita de nosotros, necesita de México, porque, como bien mencionaba, el 80% de nuestras exportaciones son para Estados Unidos, ¿ok? Entonces, él tiene que también replantar, porque sí nos afecta a nosotros, pero también afecta a ellos. ¿Por qué? Porque no pagamos, somos todas las importaciones y exportaciones son libre de impuestos. Hay exención de impuestos sobre cualquier producto, menos lo que fue el cobre y el aluminio, si no mal recuerdo. Y vamos a empezar con el análisis económico. ¿A quiénes afectarían principalmente? Al sector automotriz, al sector de autopartes, agroalimentario, electrónicos, dispositivos médicos. Sí o sí, nosotros, como ya mencioné, 8 de cada 10 productos son para Estados Unidos.
en los cuales, como mencionaba el maestro hace un momento, mm, nosotros maquilamos, ¿sí? México es un producto donde también aquí, si bien sabemos los que estamos en el comercio exterior, existen operaciones especiales aquí en México con lo que es Prosec, ¿no? Entonces, estos son donde estas industrias son en las que más van a resentir. Pero es bien cierto que hay una incertidumbre sobre nuestro futuro, ¿no? A pesar de que el TEMEC no ha terminado, se tienen que hacer estas revisiones anuales, ¿no? Hasta que alguien diga, ok, el próximo año deciden sí ampliar, ¿no? Los años del TEMEC y entonces México, digo nuevamente, reitero nuevamente, debemos diversificar nuestro comercio exterior, ¿no? Las consecuencias económicas, posibles efectos, incremento de aranceles, reducción de exportaciones, eso nos pegaría fuertemente porque eh, yo diría, bueno, pues a mí, ¿en qué me afectaría, no? Claro que nos afectaría absolutamente todo. ¿Por qué? Eh, Cuando hablamos de comercio exterior y enfocándonos en este tratado, si bien sabemos, nosotros estamos exentos de impuestos, ¿no? Entonces, quiero poner un ejemplo aquí claro y bien cierto, nuestra despensa, no vamos más, ¿no? Eh, Cualquier producto que nosotros encontramos que es importado, este producto no le incrementaron ese precio del impuesto porque tenemos este tratado. Entonces, desde la despensa, desde la canasta básica, nos afectaría a todos los mexicanos la terminación de este TEMEC, pero como menciono, tenemos que ponernos firmes nosotros los mexicanos y también, como lo hemos hecho ahora, que no nos hemos dejado, pero sí vuelvo a lo mismo. Diversificar nuestro comercio exterior. Disminución de inversión extranjera. Aquí hay un punto bien importante porque se dice y se menciona que Donald Trump ya quiere parar con la triangulación con China, porque bien saben, grandes países que México no paga, está libre de impuestos, no paga, está exento de impuestos. Entonces lo que hacen es inversión extranjera, compañía china, yo vengo a México, instalo mi compañía y ¿qué hace el que ellos vengan a instalar su compañía aquí? Eh, Dan trabajo, hay trabajo, hay obra, son muchos aspectos en los que nos ayudan a nosotros y entonces es ahí donde Donald Trump dice, ya no quiero yo más triangulación con China, ¿no? Entonces, sí nos pegaría fuertemente aquí porque bien o no, vienen compañías extranjeras a realizar su inversión aquí. ¿En dónde están estas compañías, no? Estas industrias, lo que es que afectarían totalmente lo que es Nuevo León, Querétaro, Chihuahua, Coahuila, si no me falla la memoria, ¿no? Menor crecimiento económico, pérdida de competitividad. ¿Sale, vale? Análisis social, consecuencias, desempleo. Totalmente se va la inversión extranjera, deciden ya no me funcionas, México, ya no tengo más yo que hacer aquí. Muchísimas gracias, cierro mi compañía, yo me voy. ¿Qué va a generar? Desempleo, menor inversión extranjera, disminución salarial, incremento de precios, es lo que les menciono. Si bien hoy en día sabemos que ya el salario mínimo ya no nos alcanza para comprar nuestra despensa, porque ya la canasta básica es cara, ¿no? Entonces, imagínense que ya no tengamos este tratado con ellos, entonces elevaría muchísimo más los precios, menor consumo. Estados más afectados, como ya lo mencionaba, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Baja California, que estos son los estados
con empresas de maquilación, ¿no? De mayor inversión extranjera, en donde dicen yo decido, tú también lo hacen de manera que sea al norte de nuestro país, pero finalmente están haciendo esta inversión extranjera aquí. ¿Por qué México debe diversificar su comercio exterior? Bien, actual México tiene tratados con más de 50 países, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ponernos al tiro y decir, bueno, ya vamos a empezar a buscar, a indagar con quién podemos comenzar a hacer este intercambio para que ya no el 80% de nuestras exportaciones dependan directamente de Estados Unidos, ¿ok? Es la Unión Europea, Asia, América Latina, África, Medio Oriente, ¿ok? Existe este reto para México que sí tenemos que mantener, ¿no? Una buena relación con lo que es en este caso, Estados Unidos, porque dependemos ciertamente hoy en día, dependemos exclusivamente de Estados Unidos y nos afectaría totalmente, ¿no? Conclusión, el TEMEC no ha terminado, es algo que hay incertidumbre entre todos, de que todas las redes sociales, todas las noticias de hoy en día, tú entras prendes tu televisión y ves noticias y lo primero que te salen, ¿no? Noticias amarillistas es que ha terminado el TEMEC. No es así, el TEMEC no ha terminado, simplemente decidieron no agregar 16 años más, lo que conlleva esto a tener revisiones anuales y esperemos que conforme la próxima revisión anual, pues puede pasar de todo, ¿no? Puede decidir Estados Unidos, sí, ya, yo quiero, o los tres países deciden, ok, vámonos a la extensión de este tratado, ¿no? Existe incertidumbre jurídica y económica totalmente. México necesita reducir su dependencia del mercado estadounidense. Eso es totalmente cierto, para ya no depender totalmente de ese país. La diversificación comercial debe convertirse en una política de Estado. La competitividad será la clave del crecimiento económico futuro, ¿no? Entonces, el mayor riesgo para México no es el fin del TEMEC, sino depender solamente de un solo país, en este caso Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues hasta aquí mi participación, maestro. No sé si quiera aquí agregar un poco más sobre, Muchas no sé. gracias, Tita. Excelente presentación, la felicito. Nada más vamos a recalcar lo que amablemente mencionó de la vigencia del TEMEC. El fundamento legal lo tenemos en el artículo 34.7 de este tratado internacional, que palabras más, palabras menos nos dice que este tratado terminará 16 años después de la fecha de su entrada en vigor, a menos que cada parte desee continuar con un nuevo periodo de 16 años, que fue justo lo que comentó, ¿sale? Se quitan estos 16 años extra, por así decirlo, para ver una revisión anual y el TEMEC estaría concluyendo su vigencia en el año 2036. Recordemos que esto entró en vigor en el año 2020, ¿de acuerdo? Ahora, aquí estamos ante la presencia de un chantaje económico que no se da nada más entre las personas, ¿eh? Se da también entre los países. Lo primeritito que dice Estados Unidos es: voy a sacar mis inversiones y las consecuencias, pues ya no los mencionó Tita, ¿no? Desempleo, bueno, para las personas eso se dibuja en su mente como un evento catastrófico. De hecho, si tú le pones ahorita que está tan de moda la inteligencia artificial, ilústrame todo esto, lo que acaba de mencionar Tita, en México, seguramente va a salir una imagen de un México empobrecido, en la ruina, pero no es así, ¿sale? Yo también he jugado con la inteligencia artificial y he hecho algunas imágenes con Estados Unidos y pues bueno, Estados Unidos no está empobrecido como lo dibuja la inteligencia artificial, ¿no? Aquí depende mucho de la perspectiva de cada quien. Lo que sí, y creo que todos estamos completamente de acuerdo, es la imperiosa necesidad de diversificar nuestro mercado y Estados Unidos desgraciadamente nunca lo ha permitido. Y no lo ha permitido porque tampoco nosotros nos hemos dado a respetar lo suficiente. Y esto agréguenle que vinieron estos presidentes de la era neoliberal
cumpliendo la profecía del presidente estadounidense Woodrow Wilson, que en los años 20 dijo: para poder dominar a México es muy fácil, no necesitamos invadirlo, hay que dominar a un solo hombre y ese solo hombre es el presidente. Hay que abrirle las puertas de nuestras universidades para adoctrinarlos de acuerdo a nuestras necesidades. Por eso, presidentes desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto empezaron con la ola de privatizaciones, recorte al gasto social y esa frasecita que de veras, bueno, un montón de frases neoliberales que me molestan. Una de ellas es: el pobre es pobre porque quiere. Si el pobre tiene que esforzarse más, agarra una pala y salta a trabajar. Y como les digo a mis alumnos, ¿sale? No, se acordará usted, Tita, ok, agarro la bendita pala, me pongo a hacer un montón de hoyos en la calle. En primer lugar, ¿quién me va a pagar por eso que estoy haciendo? ¿Quién? ¿Sale? Porque van a decir: yo no te contraté, ¿quién te dijo eso? Si bien me va, ¿sale? Y si no, me subo a una patrulla porque van a decir: épale, ¿qué estás haciendo? Uso indebido de la vía pública, vámonos. Y me llevan con el juez cívico y me van a multar. Fíjate que a todo dar, yo estoy buscando trabajo, estoy buscando que me paguen, no que me lleven para que me multen. Y si no pago la multa, ahí me voy a quedar encerrado 36 horas. Ah, y me van a quitar mi palita porque fue el supuesto instrumento con el cual yo cometí una infracción administrativa o un delito, que de hecho es un delito el uso indebido de la vía pública, pero bueno, es más fácil sacarte lana con el juez cívico que con el Ministerio Público, ¿sale? ¿Vale? También otra frase que me super mega molesta y varios compatriotas pro neoliberales que repito, respetable su forma de pensar, ¿sale? ¿Vale? Nada más sí, por favor, tengan un poquito más de coherencia, lo digo con todo respeto. Cuando me dicen: es que el neoliberalismo a mí me encanta, para que dejen de darle ayuda a la gente, porque para que la gente trabaje. Ok, sí, totalmente de acuerdo, nadie nos regala nada, pero también no olvidemos una cosa: la educación y el trabajo tienen que funcionar como un mecanismo de movilidad social. ¿Cuántas empresas no tienen a una persona con un talento impresionante, pero ya lleva ahí 3, 4 años en el mismo puesto, con el mismo salario? Porque nunca hay dinero, ¿eh? Nunca hay dinero para aumentarle a los trabajadores. Y ponen un pendejo, con perdón de la expresión, que nada más es un salamero del jefe o del dueño de la empresa y lo nombran jefe. Y ese sí gana lo doble o lo triple de lo que gana su equipo de trabajo y eso no está nada bien. O sea, ya basta de también priorizar el nepotismo sobre la meritocracia, que a los neoliberales eso les encanta, ¿eh? Les encanta. ¿Sale? Deberían de formar un club que se llame el Club de los Pendejos. Miren, no se enojen conmigo, por favor, ¿sale? ¿Vale? Enójense con las personas que los han convencido de esa forma de pensar. De verdad, o sea, que no se convierta esto en un silencio incómodo. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque justamente esa forma de pensar es la que quiere Estados Unidos que nosotros tengamos para decirle: por favor, no te vayas. Y genera una relación tóxica de dependencia, ¿viste? Es como cuando tienes un novio o una novia, que de cariño decimos, ¿no? El tóxico, la tóxica. Imagínense, estoy con mi novia, supongamos un escenario hipotético, ¿no? Estoy con mi novia. ¿Qué pasa si soy una persona vulnerable? Ok, entendamos que es una persona vulnerable. Rubén se siente solo, consecuentemente necesita muestras de afecto, muestras de cariño, o también puede ser la otra cara de la moneda. Rubén es un narcisista que necesita que le eleven el ego, pero encontró una mujer que resultó más astuta que él y chocan piedra con coyol. ¿Sale? Ok, le voy a dar lo que necesitas, pero a mí también dame, papi. ¿Sale? Porque esto es un ganar-ganar. ¿Ok? Y al rato que yo deje de recibir esos elogios egocentristas, ¿qué va a pasar? No te vayas. Lo mismo pasa con los países. No te acerques a China ni a Rusia porque son una mala influencia para ti. Miren, cuando los presidentes mexicanos empezaron a salir con más frecuencia al extranjero, porque déjame te cuento que desde Porfirio Díaz hasta Adolfo Ruiz Cortines, los viajes nada más se centraban con Estados Unidos y con Estados Unidos, ¿sale? Como si no hubiera otro país.
¿Sale? Entonces, Adolfo López Mateos, abogado, y para mí uno de los mejores presidentes que ha tenido México, empezó a viajar por el mundo. ¿Sale? 16 países visitó Adolfo López Mateos, ¿eh? No tiene el récord de él, ¿eh? El récord de mayores viajes lo tiene Carlos Salinas de Gortari con 33 países. ¿Sale? Para que no empiecen a decir o a criticar de que sí, que tenía que ser, que no sé qué. Bueno, mira. Adolfo López Mateos buscó comercio con la Unión Soviética, con China, con la extinta Yugoslavia, con países de Europa, entre ellos Alemania. También buscó comercio con Indonesia, Japón, ¿sale? Filipinas. Y a nada de eso se le dio seguimiento, damas y caballeros. ¿Sale? Tenemos un convenio comercial con China que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de 1975. Así como están las cosas ahorita, lo más sano es que México y China nos sentemos a platicar para modernizar ese, ¿cómo se llama? Ese convenio comercial, apoyándonos en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, porque China ya tiene la vocación de una potencia mundial y China va a querer buscar su beneficio. También lo digo con todo respeto, nada personal con China, los aprecio en demasía, ¿sale? ¿Vale? Y me he declarado abiertamente, completamente anti-yanqui, ¿sale? Entonces, aquí a lo que quiero llegar es que ese tratado tiene que negociarse con mucha inteligencia y precisión jurídica porque China puede matar la industria nacional. O sea, lo que Estados Unidos no hizo en 2 siglos, China lo puede hacer en meses, nada más por el puro volumen de mercancía que produce. Y repito, este tratado se tiene que negociar con mucha inteligencia y se tiene que hacer a la luz de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados. ¿Por qué? Porque China también forma parte de ese tratado y porque en ese entonces, década de los setentas, China dijo, no es voluntad de China convertirse en una megapotencia y subyugar a las naciones con menos desarrollo que China. China, eso lo dijeron ustedes. Respétenlo, por favor. Pacta sunt servanda. En México queremos tener una relación sinérgica con ustedes. Y saben una cosa, chicos, no sé usted, Tita, qué opine, nuestro teleauditorio también, todas sus opiniones son bienvenidas, los noto muy callados, se espantaron por lo que estuvimos hablando, no se espante, ¿sale? Hay que ocuparnos en vez de preocuparnos. Mi pregunta es, ¿sale? A mí me encantaría que con China se tuviese un tratado de nueva generación donde no nada más se trate el intercambio comercial. Podemos tener también este intercambio de tecnología por petróleo o cosas que necesite China o un intercambio alimentario por tecnología. Yo lo que quiero es que se aprenda la tecnología china para traerla acá y empezarla a producir aquí en México. Y que México le dé de comer a China, pero sin dejar de darle de comer a su gente y que regresen esas tiendas de la CONASUPO que apoyaban a la canasta básica mexicana. Por eso México, con mucho esfuerzo, obtuvo el mayor logro de su independencia. La clase media con el mayor poder adquisitivo de los países en vías de desarrollo. ¿Lo perdimos? Sí. ¿Lo podemos recuperar? Claro que lo podemos recuperar. Y mira, no te sientas mal. Hace 55 años se repitió algo que no sucedía desde ese gran tiempo, medio siglo, poquito arriba del medio siglo. ¿Qué pasó? Por primera vez en 55 años la inflación de México fue inferior a la de Estados Unidos. En el milagro mexicano, cuyo punto más fuerte fueron los años 50 y 60, la inflación mexicana era mucho menor a la estadounidense, 2% versus el 3% gringo. Ahorita la inflación mexicana está alrededor de un 3,36% versus un 5% de inflación estadounidense. Está bastante bien. Ahora, te voy a decir una cosa, el mundial, que me vas a decir que tiene que ver un evento deportivo con la geopolítica, bastante. ¿Sale? Porque México ya se abrió puertas con otros países y ahí hay posibilidad de mercado y camaradería. También con China me encantaría un tratado internacional de apoyo militar. Necesitamos frenar a países expansionistas como Estados Unidos. México necesita aliados fuertes como Rusia y Estados Unidos y China, perdóname, sin repetir la historia cometida con Estados Unidos.
¿Sale? Porque ellos no nos ven como amigos ni nos ven como socios. Ellos nos ven, y lo han dicho con todas sus letras, y me molesten demasiado, como su patio trasero. Ellos nos ven como nación de segunda clase. Y como bien lo dijo Tita, americanos no son ellos. Americanos somos todos los que habitamos este continente. Mexicanos, argentinos, costarricenses, cubanos, canadienses, por mucho que le pese a los gringos. Y vuelvo a repetir lo que he dicho en otros espacios. ¿Sale? Estados Unidos, a ver si en su idioma inglés van buscando una palabrita similar a lo que en español tenemos como estadounidenses. Bien pueden, ya que les encanta tanto el calor y abreviar las cosas, bien pueden autodenominarse USH o habitante de Estados Unidos, United States Habitant. ¿Sale? Ay, Rubén, qué payaso eres. No, no soy payaso. Mira, si tú has estado en la frontera norte en el coche, ¿cómo les habla la autoridad aduanera a los gringos? Por altavoz, ¿cómo les dicen? USC, ciudadano estadounidense. United States Citizens. USC. Chécate cuando vuelvas a cruzar la frontera terrestre y vas a ver que no te estoy mintiendo. ¿Sale? O sea, lo que estoy diciendo es verdad. Lo que pasa es que a mucha gente no le gusta la verdad y por eso dicen, ay, qué grosero, ay, qué payaso, ay, qué no sé qué, que bla, 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 que shalala. Miren, damas y caballeros, este es un espacio de todos y para todos. Los noto muy callados hoy día, a diferencia de otras ocasiones. Opinen, pregúntenos. Ahora, Tita, no sé cómo ve usted esta propuesta de un tratado de nueva generación con China o cualquier otro país, no necesariamente China, el que usted se imagine. No, súper bien, maestro. Eso que como menciona usted, imagínese, ya no tendríamos que depender casi 100% de Estados Unidos. Ya podríamos irnos desprendiendo un poco, sí, todavía tener esa convivencia, ¿no? Esa sana convivencia, entre comillas, con ese país, pero también tener, diversificar nuestro mercado, el tener ok, tengo buena relación acá, nos está dando, tenemos inversión extranjera, entonces sería estupendo que eso de verdad se realizaría aquí. Muchas gracias, Tita. Nos saluda el maestro Jorge Alfonso Salgado Díaz. También lo saludamos con mucho cariño y mucho afecto. Maestro, amigo, colega. La verdad es que de las cosas bonitas que me dejó la primera maestría que estudié en el CUEC fue conocer gente invaluable como Jorge. Y, ¿cómo se llama? Compartimos salón, sí, pero no físicamente, sino virtualmente, porque estábamos en distintas ciudades. Pero aún así, fíjense cómo se llega, cómo se puede forjar una bonita y sólida amistad sin necesidad de tener un acercamiento físico. ¿Sale y vale? Lo digo por aquello de lo que dice mucha gente, que amistad y amor de lejos es de pensarse. ¿Sale y vale? No, no es de pensarse. ¿Sale? Se vive solo una vez, tú disfruta la vida y tómala como venga, chinga. ¿Sale? No pasa nada. Ay, Rubén, ¿por qué dices tantas groserías? Te emborrachas, ¿verdad? Antes de transmitir. No, mis niños, no es necesario. Mi locura es natural completamente. ¿Sale y vale? Yo soy así, soy espontáneo. Y sobre todo muy sincero. ¿O acaso estoy mintiendo con todo lo que les dije? Chequen las estadísticas. Lo que dijo Tita también es muy preocupante. No puede ser que desde el porfiriato a la fecha, el 80% de nuestro comercio exterior se centre con Estados Unidos, que ahorita ya se logró equilibrar un poquito. Ya las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos implican un 60%, ya no un 80%, lo cual habla de un avance importante para el país. ¿De acuerdo? Ahora, muchos colegas dicen es que Estados Unidos es mercado natural. Sí, déjame te cuento que Brasil es mercado natural de Argentina y las exportaciones argentinas a Brasil no rebasan el 60%. Han sido muy cuidadosos en eso, ¿eh? ¿Sale, vale? Ahorita con mi ley, no sé si la ecuación siga siendo la misma. Te estoy hablando con estadísticas de Alberto Fernández. Yo deseo de todo corazón que en Argentina de verdad las cosas lleguen a mejorar. En México ya hemos vivido lo que Milei está haciendo ahorita con Argentina, no de una forma tan intensa, bendito sea Dios, pero ya conocemos ese cuentecito, ¿eh? De que recorte presupuestal, de que yo sé cómo terminar con la inflación. Qué bueno que estos partidos de la selección argentina les han llevado un poco de alegría al pueblo argentino y a colación del Temec y de diversificar el mercado y el comercio mexicanos. Aquí los mal llamados latinoamericanos no tienen por qué, no tenemos por qué estar peleados.
porque eso es justamente lo que ha hecho Estados Unidos a través de su primer embajador Joel Poinsett y subsecuentes, mantenernos divididos. O sea, y lo peor de todo es que nos peleamos por puras tonterías. De verdad, hubo una época en que Chile y Perú se declaran la guerra para ver de dónde era originario el pisco. Es como si México y Guatemala igual se declararan la guerra por ver de dónde es originaria la tortilla. O sea, así de tonto. Nos saluda nuestra querida amiga Marcela Carol de Argentina. Marcelita, pero qué bueno que estás acá. Siempre nos acompañas. Es siempre bienvenido y le agradecemos mucho, che. Las Malvinas son Argentina. ¿Sale? Ella sabe que así nos llevamos. Y es un mensaje con mucho cariño para nuestros queridos amigos argentinos. Fuerte abrazo también a la doctora Daniela Villar, la doctora Verónica Yesu, que también están allá en Argentina, grandes amigas y colegas. Y pues bueno, Tita, no sé si usted quiera aportar algo más. Por favor, el espacio es suyo. No, maestro, creo que es todo. Muy gracias a usted por toda la información que nos brindó hoy. Aquí yo ando tomando anotaciones también porque también de eso vengo a aprender. Entonces, muchas cosas que no sabía que ya me llevo el día de hoy. Agradecerle a usted por compartirnos ese conocimiento que usted tiene, ese vasto conocimiento que tiene. Al contrario, muchas gracias. Por cierto, querido teleauditorio, ahí nos hicieron favor de compartir nuestra querida amiga Rocío Galán, una liga donde se puede descargar el libro Confesiones de un sicario económico de John Perkins. Ahorita se los mando, Tita, en el grupo de trabajo para que lo tengan. Es un libro muy interesante. Véanlo y se van a responder muchas inquietudes que hay al día de hoy. Maestro Miguel Ángel Reyes nos saluda desde Veracruz. Maestro, muchas gracias por sintonizarnos. Esperemos pronto nos haga favor de acompañarnos, un gran conocedor y promotor del estudio del derecho marítimo. Por cierto, nuestro diplomado en esa materia ya va a comenzar y el maestro Miguel Ángel Reyes es uno de los ponentes. Va a estar exponiendo, valga la cacofonía, derecho portuario, logística y cadena de suministro, en el cual él tiene vasta experiencia. Y agradezco también, maestro, la oportunidad que hizo para que me contactaran de una universidad allá en Veracruz, donde pronto estaré dando clases. Ya ahorita que tengo más tiempo libre porque ya terminé mi segunda maestría, ya regreso a lo que más me gusta hacer junto con litigar, que es dar clases. Me encanta. Pronto volveré. Bien, y pues bueno, Tita, usted también la quiero ver dando clases, la quiero ver escribiendo un libro y la quiero ver escribiendo en una revista, ¿no? Además de la mía, por supuesto, donde tiene las puertas abiertas. Quiero que vuele tan alto hasta que me diga si es verdad lo que se dice de las estrellas, si en verdad son tan bellas y brillantes. Lo quiero escuchar de su viva voz. Ok, maestro. Gracias, ¿No? gracias. De Espero qué. que así sea. Y no me chille, ¿eh? Porque acuérdese que soy brujo y me teletransporto, la jalo de las patas. Si va a llorar, que sea de emoción, no de nostalgia. ¿Ok? Me la parezco, ¿eh? Sí, me cae. No soy Nahual, pero sí me teletransporto. Ok, ya hablando en serio. Tita, de corazón, muchísimas gracias por este espacio, el cual disfruté sobremanera. Aprendimos bastante, yo también aprendí de lo que compartió usted. Espero que lo que les haya compartido, que es algo de lo poco que yo sé, sea de valor agregado para su profesión. Y de verdad, créanme, si no conocemos los antecedentes de nuestro presente, no vamos a saber a dónde queremos llegar. Eso también tiene que conocerse para tener un proyecto de nación. ¿No me crees? Pregúntale a China. En China, cada que le dan continuidad a los planes quinquenales, siempre recuerdan los errores del pasado para no repetirlos. Y creo que les ha funcionado bastante bien en todos los rubros, ¿eh? Hasta en el medallero olímpico, China ya desplaza a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos, después de la desaparición de la Unión Soviética, encabezaba el medallero por mucho tiempo. Ya llegó una nueva potencia mundial. México, abre los ojos, por favor. ¿Sale? Yo quiero que seas protagonista del desarrollo, no mero espectador. Nos lo merecemos, compatriotas. ¿Sale? Ya después de tantas pruebas tan fuertes, después de tanto sufrimiento, es momento de estar unidos. Miren, somos un pueblo muy hospitalario. Cuando hay desastres naturales, somos muy solidarios. Eso mismo lo quiero ver ahorita para el desarrollo del país, por favor. Y miren, en China, dicho sea de paso, también mencionaron, no es cierto, en Japón, perdónenme, en Japón mencionaron algo muy importante. El día que México despierte, no va a estar preparado.
Me suena a la frase de Napoleón Bonaparte que pronunció hace más de 200 años refiriéndose a China. Aquí ya es un gigante dormido. Déjenlo dormir, porque cuando despierte hará temblar al mundo. O sea, imagínense cómo nos ve el mundo. Necesito que con esos mismos ojos nos veamos, compatriotas. Tenemos con qué. Nada más falta que nos organicemos. Muy bien. Pues excelente y bendecida noche. Perdón, Tita, quería hacer uso de la palabra. No digo hasta que nos la creamos nosotros mismos. Si lo crees, lo creas. Que se nos quede bien pegada esa frase, ¿verdad? Si lo crees, lo creas. Muy bien, reitero mi agradecimiento, cuídense mucho, que tengan una excelente y bendecida noche. Buen provecho a quienes vayan a cenar. Hasta luego, un gusto. Igualmente, hasta luego. Abrazo.